frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 13 de diciembre. A nada de la fiesta navideña. Desde luego le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana y por supuesto con todas las noticias y todas las voces a continuación. Vamos a informar en este momento lo de mayor impacto a nivel sentimental, artístico, y me refiero a lo relacionado, como va hasta ahorita, el tema de los funerales de Vicente Fernández. Familiares, amigos, miles de admiradores han despedido a Vicente Fernández a lo largo de este día en la arena que lleva el nombre del ídolo de la música ranchera, del rey Vicente Fernández. El funeral popular concluyó con una misa de cuerpo presente y de ahí los restos del rey del mariachi fueron trasladados al rancho Los Tres Potrillos, donde Vicente Fernández será sepultado en cualquier momento. Estamos reproduciendo un video justamente del homenaje que se le rindió en la arena Vicente Fernández de la ciudad de Guadalajara, donde Alejandro Fernández, al lado de su madre Cuquita, le canta a su padre con todo el sentimiento. Adelante, vamos contigo, Irán Espinosa de los Monteros. Tú estás en Guadalajara, estamos contigo. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. En efecto, pues mira, eso justo que mencionas ocurrió el día de ayer, poco después de que arribaran los restos de don Vicente Fernández ahí a la arena BFG, iniciales de Vicente Fernández Gómez, y que pues por casi 24 horas se convirtió en una especie de sala de velatorio monumental, la de mayor tamaño en todo México, podríamos decir, y en la que permaneció el féretro de don Vicente para que sus seguidores, sus fanáticos le acompañaran, pues y le brindaran el último adiós, muchos de esos agradeciéndoles por ser su compañía en las buenas, en las malas, en el amor, en el desamor. Y pues así, el día de hoy, ya lo comentabas, a las 3 de la tarde dio inicio la misa de cuerpo presente, que culminó una hora después. Un enorme detalle, me parece que se haya incluido también a los seguidores, a los fanáticos, en la Eucaristía. Me refiero, se les dieron también hostias a ellos. Un par de ministros estuvieron recorriendo parte de las gradas para quien quisiera tomar la comunión también así lo hiciera. Fue la manera, a mi juicio, en que la familia agradecía la compañía y sentirse cobijados en este momento que sin duda es muy difícil. Pepe, hay que decir que esto se da luego de más de 4 meses de que don Vicente Fernández estuvo hospitalizado. Él ingresó el 9 de agosto al hospital, luego de que recordarán, tuvo una caída en su recámara, y a partir de ahí, pues tuvo días buenos, días malos, días complicados, y finalmente este domingo, en punto de las 6 de la mañana con 15 minutos, se da el desenlace. La muerte del Charro de Huentitán, un ídolo de México sin duda, pero también de la mexicanidad, y que representó a este país en todo el mundo a través de su potente voz, y que sin duda deja todo un legado, Pepe. Fue emocionante el homenaje ya público, el homenaje en la arena Vicente Fernández Gómez de la ciudad de Guadalajara. Mucha gente pasó a despedirse con los teléfonos celulares encendidos para guardar el recuerdo. Estaba el ataúd de Vicente Fernández abierto para que la gente pudiera despedirse. Mira, en este caso lo que hay que decir es que el ataúd se encontraba en una especie de templete, en donde pues le acompañaban enormes arreglos florales y pues fueron también las coronas fúnebres propias de este evento. Por un costado, por la parte digamos de los pies del féretro, pasaban en línea en un espacio muy breve de tiempo los fans. A muchos de estos, en efecto, como comentas, llevaban su teléfono celular para grabar el momento. El féretro como tal no estuvo abierto, es decir, no estaba expuesto a la vista el cuerpo de don Vicente, simplemente se veía el féretro. A unos costados se dispusieron una especie de sala de velación
sillones y demás para la familia y amigos muy, muy cercanos, pero no estaban, digamos, tan en contacto con los fanáticos. Para ellos estaba esta línea que te comentaba y también las gradas del resto del espacio. Y pues bueno, así finalmente se fue dando este evento. Fueron en efecto miles de personas, miles los que desde la tarde de ayer, luego la noche, luego la madrugada de hoy, la mañana de hoy y la tarde de hoy también estuvieron presentándose. Sin duda el momento de mayor digamos presencia o cúmulo de personas fue durante la misa. Ahí las gradas estaban completamente repletas, totalmente repletas, e incluso muchos de los fanáticos se apostaron en las escalinatas a fin de estar también presentes en la misa de despedida a don Vicente Fernández. Irán, fue muy emocionante anoche durante el partido de vuelta de la final, que como todo el mundo sabe, pues ganó finalmente el Atlas después de 70 años, etcétera, de lo cual ya comentaremos más adelante. Fue muy emocionante cuando antes del partido, justamente la gente en la tribuna del Estadio Jalisco despidió también con un minuto de aplausos a Vicente Fernández y le cantaron Volver, Volver. Es correcto. Fíjate, esa canción, si mal no recuerdo, fue grabada a inicios de los años 70 y justo fue uno de los primeros éxitos de don Vicente y que le dio la vuelta a todo el mundo. De hecho, leía hoy por la mañana que ha sido grabada en más de 20 idiomas, pero el primero en grabarla y en hacerla famosa fue don Vicente Fernández. Este detalle enorme que se tuvo en el Estadio Jalisco fue también a partir de que estaba programado Alejandro Fernández para cantar el himno nacional, lo que obviamente por lo ocurrido durante la mañana, la muerte de su padre, de don Vicente, no se pudo llevar a cabo. Y entonces a partir de ello se decidió invitar a otra cantante, Pati Cantú, para que entonara el himno nacional. Posteriormente comenzó el Volver, Volver, y luego de ello los aplausos que por momentos se antojaban interminables. Ciertamente, un minuto de aplausos, pero fue más de ese tiempo el que la gente se volcó en reconocimiento, en cariño, en despedida a Vicente Fernández. Muchas gracias, Irán, por toda la información. Enorme gusto charlar contigo, Pepe, estamos a la hora. Como siempre, el gusto es mío. Irán Espinosa de los Monteros, de Fórmula Jalisco. El presidente de la República, hoy temprano en Palacio Nacional, en el contexto de la conferencia mañanera, también rindió homenaje a Vicente Fernández. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. También el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el de Colombia, Iván Duque. Todos lamentaron la muerte del Charro de México, del rey de la canción ranchera. Manifestamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes, seguidores de Vicente Fernández, un símbolo de la canción ranchera, cantante popular, conocido en México y en el extranjero. Desde luego hubo saludos, hubo homenaje al presidente, a Vicente Fernández por parte del presidente de México. También le decía hace un momento el presidente Joe Biden de Estados Unidos y los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro e Iván Duque de Colombia, lamentaron la muerte de Vicente Fernández. Al final de la mañanera, el presidente de la República pidió que pusieran un video donde Vicente Fernández interpreta quizá uno de sus mayores éxitos. Me refiero a Volver, Volver. Vámonos con Vicente Fernández. Ya. Volver, volver, volver.
Tenemos la comunicación en este momento con mi compañera Andrea Meraz. Me refiero a que ella está muy pendiente de la caravana migrante procedente del estado de Puebla que llegó ya a la capital de la República Mexicana. A su arribo en la zona oriente de nuestra Ciudad de México hubo un choque, un enfrentamiento con policías armados de garrotes y demás, y los migrantes que vienen procedentes, la mayoría de países centroamericanos, pero también hay haitianos, dominicanos, en fin. En el enfrentamiento que se dio ayer, hubo un saldo de 13 personas, 13 policías lesionados, 4 civiles heridos. Esto fue ya sobre la autopista México-Puebla. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana montaron el operativo sobre la autopista, le digo, en los momentos en que comenzaban a ingresar los integrantes de la caravana migrante a la Ciudad de México. En los carriles laterales, a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza, fueron estacionados los camiones en los que se trasladaron los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estaban formando valla estos camiones, obligaron a los migrantes a detenerse. Andrea Meraz, tú estuviste muy pendiente, tú narras exactamente qué fue lo que sucedió y te escuchamos con mucha atención. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues sí, seguimos esta caravana migrante desde que salió de San Martín Texmelucan en Puebla hasta la Ciudad de México, y vaya camino complicado para los migrantes, que la mayoría de que vienen son mujeres y muchos niños. Pepe, de acuerdo con la última estimación, son 75 menores de edad y más de 100 mujeres las que integran esta caravana, que hasta el día de ayer eran de poco más de 300 personas. Esta situación, por el tipo de personas que tienen, mujeres y niños, hace que el camino se haya retrasado, y fue hasta el día de ayer cuando la Guardia Nacional pues les permitió pedir aventón para llegar hasta la caseta de San Marcos. Ahí ya en ese punto pues se les dijo que era necesario que continuaran su camino hasta la Basílica de la Guadalupe caminando, y fue así como se dieron los hechos del día de ayer. Veamos. En su arribo a la Ciudad de México, la caravana migrante se enfrentó con policías capitalinos que bloquearon su paso cuando buscaban llegar a la Basílica de Guadalupe. Por la mañana del domingo, el grupo, integrado por al menos 150 menores de edad y poco más de 250 adultos, partieron de Río Frío, en el Estado de México, con tráilers y camionetas. Llegaron hasta la caseta de San Marcos, custodiados por la Guardia Nacional, que cerró la circulación a los carriles centrales de la autopista México-Puebla. En una táctica para evitar a la autoridad, durante un par de horas se replegaron en las calles de la zona. De ahí el diálogo con la autoridad capitalina comenzó con el ofrecimiento de llevarlos al albergue instalado. Sin aceptar la oferta, comenzaron a caminar juntos por al menos una hora hasta el bloqueo que los esperaba. Los migrantes lesionados quedaron sobre el asfalto de la lateral calzada Ignacio Zaragoza. Para evitar más confrontaciones, intervino personal de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuyas gestiones facilitaron que los migrantes fueran finalmente al Cerro del Tepeyac en autobuses y custodiados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en un breve recorrido y recibimiento por el abad de la Basílica, los migrantes acordaron pasar la noche en la cancha de la Casa del Peregrino. Lo que pasó no pudo haber pasado, no debía haber pasado. Entonces tenemos que ver qué pasó. ¿Quién ordenó eso y por qué lo hicieron? Porque estábamos sentados, estábamos viendo el traslado a la Basílica, estábamos bien. Entonces, la verdad es que totalmente es un error. Y al final, con el cometido cumplido, los migrantes pasarán las próximas horas en la capital del país. Gracias al Señor, aquí estamos, con tanta contradicción también de las autoridades mexicanas, tanto como el Instituto de Migración y la Guardia Nacional, que los ha venido impidiendo en el camino, pero gracias a Dios aquí estamos. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Andrea, te voy a interrumpir un momento porque está en la línea telefónica justamente Martí Batres Guadarrama, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
él puede respondernos justamente exactamente qué fue lo que pasó a raíz de este enfrentamiento. Martí, muchas gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a la orden. Bueno, pues es lo que te queremos preguntar básicamente. Gracias de entrada. ¿Qué pasó? ¿Qué desató la trifulca, el enfrentamiento? Pues yo creo que se desesperaron algunos de los migrantes y entonces arremetieron en contra de la policía, los elementos de seguridad ciudadana que estaban ahí. Y se desesperaron porque era importante para las autoridades de la Ciudad de México establecer una entrada ordenada a la ciudad por seguridad de los propios migrantes que estaban llegando. El gobierno de la ciudad dispuso con mucha anticipación de varias cosas. Primero, del albergue. Se dispuso de un albergue que estaba listo por lo menos 2 días antes de que ellos llegaran. Ahí en Iztapalapa, en el Deportivo de Santa Marta, Catitla, ahí se puso un albergue con agua, alimentos, un comedor, 3 carpas, una para niños, otra para mujeres, otra para hombres, módulos médicos, uno de ellos para detección de COVID, otro para curas, otro para medicamentos, un módulo dental, regaderas, incluso se les puso agua caliente, lavabos y también excusados, de tal forma que tuvieran todos los elementos para estar ahí con dignidad, alimentos y otros elementos de asistencia de salud, y varias instituciones ahí encargadas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, el DIF, entre otras, directamente encargadas. También el gobierno de la Ciudad de México le pidió a la comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de México que ella fuera la encargada de tener la interlocución con los migrantes. No es que haya llegado ella a conciliar un conflicto, sino que ella fue la voz de todas las instituciones de la Ciudad de México frente a los migrantes. Los migrantes comunicaron su deseo de ir a la Basílica, pero nunca precisaron qué pasos darían después. Ellos querían ir a la Basílica, pero no aclararon si querían dormir en la Basílica. Tampoco precisaron si iban a regresar después de la Basílica al albergue que dispusimos en Iztapalapa, o si querían ir a otro lugar. Esta expectativa la mantuvieron hasta que terminó su visita a la Basílica. Nosotros teníamos que resolver varias cosas como gobierno de la ciudad. Por un lado, lo que buscamos fue escoltar a los migrantes hacia el albergue para evitar atropellados sobre la calzada de Ignacio Zaragoza o algún incidente grave como los que han ocurrido en la carretera e incluso aquí en la ciudad, que fueron atropellados unos ciclistas. Entonces, para nosotros era muy importante que los elementos de seguridad ciudadana los resguardaran. Por eso había elementos de seguridad ciudadana que no iban con una idea punitiva ni agresiva, e incluso ni siquiera llevaban cascos, llevaban solamente su escudo, porque su tarea es simplemente acompañar a la caravana a los costados. Y por otra parte, tuvimos que negociar con la Basílica que los dejaran llegar, que los dejaran pasar, porque la Basílica cerró a las 8 de la noche. Entonces estuvimos ayudando a eso, y también era importante que su llegada a la Basílica fuera de manera ordenada, y se necesitaban varios camiones. Conseguimos 6 camiones a través del Instituto de Migración para que llegaran todos juntos a la Basílica de Guadalupe. Entonces, en lo que resolvíamos lo de los camiones, el traslado organizado a la Basílica, la gestión para que la Basílica les abriera, y buscábamos respuestas sobre el lugar donde iban a pasar la noche, pues es que se dio esta tensión que comentamos en un principio. Sin embargo, cabe aclarar que en ningún momento se buscó detener su entrada a la Ciudad de México. Al contrario, estábamos listos para su llegada a la Ciudad de México. La ciudad es hospitalaria, es abierta, es solidaria, y bueno, les ha dado un recibimiento ya en la Casa del Peregrino. Que se hayan quedado en la Casa del Peregrino también fue una gestión del gobierno de la Ciudad de México para que tuvieran un lugar a donde llegar. Y ahí es donde pasaron la noche, y ahí trasladamos los diversos apoyos
sanitarios, humanitarios, alimenticios. Incluso les llevamos unos trompos de tacos al pastor para que pudieran disfrutar mejor su cena el día de ayer. Y los vamos a estar atendiendo. De hecho, hemos estado en contacto. Ahí estuvo hoy el subsecretario de Gobierno y otros funcionarios. Y los propios migrantes han manifestado que el gobierno de la ciudad pues los está tratando bien. Ahora, ellos van a permanecer en la casa del migrante. ¿Quiere decir que las instalaciones del Deportivo Santa Marta ya no se van a utilizar? Ya no se van a utilizar. Ellos no quisieron ir al Deportivo Santa Marta y obviamente pues no los íbamos a llevar a fuerzas. El Deportivo estaba para asistirlos, para auxiliarlos, para apoyarlos. Entonces no van a ir al Deportivo Santa Marta, no quisieron ir allá por alguna razón, tal vez porque pensaron que quedaba muy en la orilla de la ciudad, pero se acomodaron bien en la casa del peregrino y está bien para nosotros, es lo de menos en qué lugar están, lo importante es que se encuentren en un lugar seguro para ellos mismos para empezar. Ahí van a permanecer hasta donde tenemos entendido, no sabemos cuánto tiempo. Tengo entendido, Martí Batres Guadarrama, que va a haber reuniones de representantes de la caravana migrante con oficiales, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Sí, de hecho la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos nos planteó hoy en la mañana que los líderes de la caravana querían tener reunión con funcionarios de Gobernación y funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Nosotros manifestamos nuestra disposición para reunirnos desde hoy a las 11 de la mañana. Sin embargo, los líderes de la caravana migrante pidieron que dicha reunión fuera hasta mañana. Entonces, pues, no hay problema, nos adaptamos, mañana haremos la reunión correspondiente. Es importante para nosotros también saber que están pensando respecto a su estancia en la Ciudad de México. Cuántos días van a estar y qué actividad van a realizar, pues con el objeto de hacer todas las actividades que tengan de la manera más ordenada, que es lo único que pedimos. Aún no deciden si van a continuar su viaje rumbo a los Estados Unidos o bien si van a buscar otro tipo de apoyo o de refugio. Todavía es incierto todo esto. De las declaraciones que han hecho sus líderes se desprende que ellos quieren llegar a los Estados Unidos, pero que quieren hacerlo de la mejor manera, de la manera más segura, de la manera jurídicamente más protegida. Eso se infiere de algunas declaraciones que han hecho. Ahora bien, de todas maneras, pues eso ya nos dirán, ahora sí que de manera directa, en corto, nos dirán qué es lo que están pensando hacer. Estamos hablando de más de 300 migrantes. Son 321 migrantes los que están aquí, de ellos 75 son niños. Pues Martí, te agradezco mucho haber tomado la llamada y habernos explicado directamente lo que está pasando en relación con todo esto. Estamos a la orden, querido Pepe Cárdenas. Muchas gracias por tu interés. Igualmente, gracias Martí Batres Guadarrama, secretario general de Gobierno de la Ciudad de México. La propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la ciudad es hospitalaria y permite y promete respetar los derechos humanos de los migrantes que están aquí ahora, no en el deportivo que se dispuso para el efecto, sino en la casa del peregrino en los rumbos de la Villa de Guadalupe. Difícilmente pudo haber abuso, dado que pues la mayoría de los heridos son precisamente policías. En todo caso, lo que se tiene que revisar es el momento en donde ellos ponen una línea y esa línea estaba puesta porque en ese momento había una negociación. Entonces, ese tipo de protocolos son importantes revisarse entre Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues también para proteger a los propios policías. Entonces, si hay algún abuso siempre se sanciona y en este caso pues más bien hay que revisar en ese momento el protocolo. Pero sí es muy importante dejar muy claro que nunca hubo alguna intención de evitar que entrara la caravana, ni mucho menos, sino más bien que se hiciera en orden. Parte de lo que explicó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, estaba ahí el secretario general de gobierno, Martí Batres, también con quien ya comentamos. Esto pasa con la caravana migrante que tardó un mes en llegar a la capital de la República Mexicana y ahora lo escucha usted, buscan diálogo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México y también de la Secretaría de Gobernación Federal. Su intención es continuar caminando rumbo a la frontera con los Estados Unidos. En otro asunto que tiene que ver con migrantes,
Pues las malas noticias: permanecen sin identificar 37 migrantes muertos, de los que 55 que fallecieron el jueves de la semana pasada allá en Chiapa de Corzo, entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en aquel accidente verdaderamente trágico. Leopoldo Espejel ha estado muy al pendiente y tiene más datos. En un momento tendremos el contacto con él, porque la Red Consular de Guatemala ha gestionado apoyo, asistencia y transporte por razones humanitarias a 6 familias de ese país centroamericano para que ingresen a territorio mexicano, a fin de reconocer a alguno de los 37 cuerpos recuperados en el lugar del accidente del jueves en la carretera Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, y que permanecen, le digo, aún sin identificar. Las autoridades mexicanas y guatemaltecas trabajan conjuntamente para tratar de agilizar la repatriación de los cuerpos y el traslado al territorio del país vecino de los lesionados, de quienes resultaron ilesos, y que dejó un saldo de 55 personas fallecidas, de las cuales, le digo, 37 continúan sin identificar. Tenemos a Leopoldo Espejel en la línea telefónica. Leopoldo, te escuchamos con atención. Adelante. A 4 días de ocurrido el accidente del tráiler que transportaba 160 migrantes centroamericanos en la carretera Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, dejando al momento 55 personas fallecidas y 104 lesionadas, poco menos de la mitad de los cuerpos de las víctimas mortales han sido identificados y reclamados por sus familiares. Y a verificar el cuerpo de mi hijo. ¿Ya lo reconocí? No, voy todavía para la morgue. Si acabamos llegando. ¿Está llegando? Viene aquí. Sí, ahorita como hay unos amigos aquí, que es familiar guatemalteco, y de él nos hemos dirigido hasta acá. Y pues acabamos de venir. ¿Le costó trabajo venir, señor? No, peor con la autoridad en el camino, que casi no nos ayudan. Ya nos echaron para atrás, pero Diosito lindo nos ayuda mucho y nos puso un ángel ahí que nos guió para venirnos. Porque ya ve que uno no tiene el sentido bien, claro, con esto. Y yo le agradezco mucho al presidente, tanto el de México como el de Guatemala, y a toda la solidaridad de aquí del pueblo de Corzo de Chiapas. Gracias, señor. Dios me los bendiga. Estamos con usted y lamentamos mucho su tragedia, señor. Gracias, señor. Gracias. Dios me los bendiga y gracias al pueblo de Corzo de Chiapas. Hasta este lunes han sido dadas de alta 20 personas. Para los habitantes de la zona del Grijalva, la versión de la Guardia Nacional no es creíble y deja entrever el presunto contubernio existente entre autoridades y la mafia de polleros. ¿Sí? ¿Resulta difícil creer que no los detectó la Guardia Nacional? La verdad que sí, porque son 3 puntos. La que salieron de Comitán, dice, no, está la de San Cristóbal y está la de aquí de Chiapa de Corzo, y ahí tiene escáner. O sea, ¿dónde pasaron? ¿Cómo no se van a dar cuenta que ahí venían? A los carros pequeños sí los revisan, por ejemplo radilas o polarizados, esos sí los revisan, porque el tráiler no lo revisaron. Si ellos lo hubieran revisado, esto que está aquí ahorita no hubiese pasado. Pues. De los centroamericanos que recibieron su alta, 17 son de Guatemala y 3 de República Dominicana. Entre los lesionados todavía hay varios hospitalizados que son reportados graves, principalmente en el Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza de la capital del estado. Protección Civil de Chiapas informó que desde el día del accidente algunos cadáveres fueron trasladados a otros municipios porque en Tuxtla Gutiérrez la capacidad es solo para 14 cuerpos. Trascendió que los cadáveres fueron llevados a los municipios de Pijijiapan y Tonalá en la región de la costa. En tanto que la repatriación de los cuerpos ya identificados los coordina el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto a los consulados de los países de donde las víctimas eran originarias, la cual podría iniciar entre este lunes y martes. Por su parte, la empresa Z Transportes informó a través de un comunicado que el tráiler que transportaba de manera ilegal a los 160 migrantes no pertenece a su flotilla, por lo que ya realizan las diligencias correspondientes ante las Fiscalías Generales de la República y de Chiapas para el deslinde de responsabilidades. La empresa aseguró que el logo que llevaba el tráiler accidentado no corresponde al que utiliza su empresa. El chofer del tráiler de la muerte continúa prófugo. Con imágenes de Uriel Rivas, Leopoldo Espejel, enviados especiales, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Grupo Fórmula. Está sucediendo con las secuelas del accidente trágico, terrible, ocurrido el jueves pasado allá entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. También le voy a informar brevemente, en pocas palabras, que familiares de personas desaparecidas en Guanajuato protestaron hoy frente a Palacio Nacional. Regaron tierra
para simular fosas clandestinas. Explicaron que si el presidente de la República no va a las fosas, ellos les traerán las fosas. Esto fue enfrente de la puerta central de Palacio Nacional. Javier Navarro, tú estabas muy al pendiente. Efectivamente, Pepe, con esta consigna, si Andrés Manuel no va a las fosas van a él. Familiares de 87 personas desaparecidas del estado de Guanajuato se manifestaron esta mañana frente al Palacio Nacional, donde, como mencionas, Pepe, simularon realizar la búsqueda de fosas clandestinas en demanda de atención de las autoridades para poder encontrar a sus familiares. Desde antes de las 6 horas se tuvo la llegada de estas personas a la Plaza de la Constitución, donde un camión depositó una gran cantidad de tierra y piedras frente a la puerta central del Palacio Nacional, y con prendas de ropa usada hicieron las letras de 5 metros de largo con las que formaron las palabras "¿Dónde están?". Ellos mencionaron que esta simulación era para darle a conocer al presidente lo que ellos realizan todos los días, para que, si no han encontrado a sus familiares, sepan si ellos ya fallecieron. A las 8 de la mañana, con palas y con sus manos, se empezaron a retirar la tierra de algunos puntos, con lo que quedaban al descubierto leyendas como "la verdad no puede seguir enterrada", "¿Dónde está la justicia?". En lugar de besos y abrazos tenemos balazos y otras frases más, después de lo cual realizaron un pase de lista de sus familiares desaparecidos. En este lugar, con un megáfono, varias personas tomaron la palabra para exponer sus casos y la nula respuesta de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por lo que solicitaron una audiencia con el presidente de la República. Pepe, ese es el reporte que te tengo. Muchas gracias Javier Navarro por esta información. Permíteme una pausa muy breve. Vamos a regresar a la ciudad de Guadalajara con José Luis Cuevas, enviado especial, con la crónica de la hazaña, del milagro logrado por el equipo Atlas. Logra el campeonato del fútbol mexicano después de 70 años de auténtica sequía y todo lo que hay alrededor, pues, del festejo hoy por avenidas de la ciudad de Guadalajara para el Atlas, que no veía la victoria a ese nivel, vamos, desde hace 7 décadas. Regresamos en un momento. ¿Usted qué piensa? ¿Qué cantante, qué artista de la música ranchera, la música vernácula mexicana, llega a los niveles o ha llegado a los niveles de Vicente Fernández? Pues tal vez Javier Solís, ¿no? Jorge Negrete, bueno, por supuesto. Pero estamos hablando de hace cuántos años. Pedro Infante, contemporáneo de Jorge Negrete. Y se queda uno pensando, ¿quién más? Rafael Cardona, que ha corrido mucho camino con y sin aceite, seguramente podría ayudarnos a explicar la trascendencia, el tamaño, el vigor de este ídolo de la canción ranchera, que finalmente falleció después de cuatro largos meses de agonía, después de que tuvo un problema de un golpe que se dio y fue internado en un hospital, la Clínica Country, allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Rafael? Bien vale la pena el cristalazo, bien merece Vicente Fernández un cristalazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti y saludarlos a todos. Pues mira, Pepe, yo creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de llegar a la condición idolátrica a la que han llegado muy pocos. Vicente Fernández obviamente es uno de ellos. Yo no sé si será el último ídolo de la canción mexicana, pero lo que sí sé es que es el último hijo del pueblo que triunfa. ¿Y por qué digo esto de hijo del pueblo? Porque Vicente Fernández, así como algunos otros que después podríamos comentar, tienen como elemento constitutivo de su gloria el origen. Un origen que quedó atrás en lo social, pero al cual él jamás, o ellos, estos héroes populares, nunca traicionaron. Saberse entraña y expresión del pueblo. Y en ese sentido, uno puede comprender cuáles son estas características sin las cuales no hay idolatría. Una es la pobreza. La otra es remontar esa pobreza a base de un esfuerzo generoso.
superar la pobreza, salir de ella, pero no comportarse de manera diferente de como se era cuando no se tenía la opulencia, el dinero, la riqueza, el rancho, las inversiones, los automóviles, el lujo. Todo accesorio se le perdona al ídolo, porque el ídolo todo lo merece, y todo lo merece porque el ídolo hace lo que hace pensando en mí, en esa parte que yo soy del pueblo, y en esa parte de pueblo que establece una comunicación directa con ese gran personaje. El personaje lo construye el pueblo, pero lo construye para el pueblo. Es la construcción que se alimenta después del ejemplo y del gozo de ver al héroe. Es una vez más el mito del héroe, sin el cual ningún grupo humano puede vivir. En el caso de Vicente Fernández, tú mencionabas a Javier Solís. Mira, yo me atrevo a decir que si Javier Solís no se hubiera muerto, digamos, de una manera prematura, a Vicente Fernández le habría tomado mucho más tiempo lograr lo que logró, y quizás lo habría logrado en dimensiones un poco menores. Y esto lo digo porque Vicente Fernández había sido varias veces, no rechazado, pero sí aplazado en las disqueras. Yo recuerdo la historia de Gilberto Parra, que era uno de los productores de Columbia, que no tenía interés en las interpretaciones de Vicente. Y Vicente iba y hacía antesalas y pedía oportunidades, y solamente las obtuvo hasta la muerte de Javier Solís. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de Vicente Fernández, y es que a pesar de su cercanía con los poderes políticos de este país, de cualquier condición de partido, ya fueran los panistas o ya fuera la gente del PRI, nunca logró que le abrieran las puertas del Palacio de Bellas Artes. Tenía unas enormes ganas de cantar en Bellas Artes. Él lo consideraba como el paso necesario para su consagración definitiva, sin darse cuenta de que a él ya lo habían consagrado los palenques, y ya lo había consagrado esta asiduidad y esta capacidad y esta resistencia de probarse con una voz privilegiada y potentísima, que bueno, la tuvo casi hasta los últimos días de su vida, probar que él resistía más recibiendo el homenaje del aplauso, y que se podía cansar primero la gente de aplaudirle. Nótese, de aplaudirle, no de escucharle, de aplaudirle, y mientras ellos lo alimentaran con aplausos, él les devolvería con el espiritual alimento de sus canciones. Yo creo que Vicente Fernández logró más cosas que Pedro Infante, pero nadie se las va a reconocer a ese nivel. Creo que ganó más dinero que Jorge Negrete, que el propio Infante. Creo que ha sido el artista popular que más riqueza ha podido acumular. Creo que, no sé, supongo que su fortuna es mayor que la de Luis Miguel, a pesar de la diferencia de géneros y del público al cual podía llegar. Pero realmente sí creo que Vicente Fernández, yo no sé si es el último gran cantante de ranchero de nuestro país. Lo que sí sé es que por hoy es el último triunfo de un hijo del pueblo. Muchas gracias, Rafael Cardona, como siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Pues sí, no pasa, un significado muy profundo el de Vicente Fernández, por todo lo que acaba de decir Rafael y lo que hemos venido comentando con usted. Y lo que dice usted, lo que dice la gente, lo que se expresa a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en fin. Esto es inocultable. Enorme el tamaño de Vicente Fernández. Vamos a una pausa breve, volvemos enseguida.
Hay alarma en Kentucky, en Estados Unidos, por el paso de los tornados. El presidente Joe Biden ha dicho que este es un momento de verdadera emergencia. A medida que transcurren las horas vamos conociendo más detalles de una tragedia que afecta a 6 estados a través de 30 tornados que han ido causando destrucción a su paso. Los más severos aquí en Kentucky, donde por ejemplo en la ciudad de Mayfield, de unos 10.000 habitantes, ha visto como gran parte de su población perdía sus casas, reducidas a escombros. Esa es una imagen que impacta muchísimo en el centro de una ciudad que también ahora mismo está trabajando en el rescate de personas. Por ejemplo, en una fábrica de velas que tiene 100 trabajadores y no se ha podido identificar las personas que han podido quedar sepultadas entre los escombros. También en una fábrica de Amazon en la región. Es un momento complicado, lo reconocía el propio gobernador con lágrimas en los ojos, y es que la lista de fallecidos va incrementándose, pero es momento de salvar vidas y de dar soluciones a una población que no había visto nada similar en su historia. Es verdadero problema que el que se ha suscitado la destrucción allá en Kentucky. Y bueno, ¿cómo va a estar el clima? El ingeniero Alberto Hernández Unzón explica las razones de todo esto con mucha precisión. Meteorólogo de Grupo Fórmula. Alberto Hernández Unzón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. La circulación de alta presión seguirá generando tiempo estable, seco, con aumento de temperatura en gran parte del territorio nacional, temperaturas por arriba del promedio climatológico para ser un mes de diciembre, por arriba de 30 grados centígrados en el Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en la península de Yucatán, también en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Morelos, y temperaturas por debajo de 0 grados centígrados en zonas altas de Chihuahua, Durango, Sonora, Baja California y en el Estado de México. El aviso de muy fuertes vientos en la ventosa de Tehuantepec por arriba de 70 kilómetros por hora, y la probabilidad de chubascos y lloviznas en el sur de Veracruz, península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y el norte de Baja California. Para Tlajomulco, en Jalisco, temperatura máxima de 27 a 28 grados centígrados, y para la Ciudad de México de 23 grados centígrados. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, ya casi prácticamente noches, Alberto. Muchas gracias por la información. Tenemos el contacto ya con Ray Elizalde de Fórmula Nuevo León. Él tiene información de lo que ha ocurrido al incendiarse una fábrica, esto en Santa Catarina. Fueron desalojados más de 140 trabajadores. También nos va a informar del choque de un tráiler que deja como saldo 2 muertos y el cierre de autopista. Vamos directamente a la autopista que va de Monclova a Monterrey. Vamos contigo, Ray Elizalde. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Informarte de estos incidentes que se registran. El primero de ellos es en Santa Catarina, como tú lo indicas, una empresa, una bodega donde se almacenaba plástico, madera, carbón, incluso varios tanques de gas natural. Se incendió poco antes del mediodía de este lunes. Causó el despliegue de 90 elementos de bomberos y protección civil de distintas corporaciones que se agregaron a estos trabajos. Es una empresa de nombre Tamcas, donde afortunadamente te informo, te aseguro que no hay personas lesionadas, tampoco hay víctimas mortales, afortunadamente. Según lo que nos indican hasta el momento los cuerpos de auxilio, Pepe, van el 60% de los labores para sofocar en su totalidad el fuego. Así que bueno, continúa el ataque contra el fuego, donde lamentablemente ya colapsó al menos una bodega, donde era el sustento de al menos una veintena de personas. Sí, estamos viendo las imágenes que nos has enviado a través de Telefórmula. Sí causó bastante destrozo el desplome de esta área a la que tú te refieres en este momento, y se informaba el desalojo de más de un centenar de trabajadores, 140, 150. ¿Qué pasó en la carretera que va de Monclova a Monterrey, a la altura del municipio del Carmen? Hubo un choque de un tráiler. Así es, Pepe, de nueva cuenta los problemas con el transporte de carga. En esta ocasión ocurre, como tú me indicas, en el kilómetro 15 de la carretera Monclova, ahí a la altura del municipio del Carmen, esto al norte del estado, y es que una dormitada en esta ocasión por 2 tripulantes de una camioneta tipo Saquitas y la invasión de carril de un trailero ocasionó la muerte de estos 2 tripulantes. Te comento, los 2 vehículos luego del impacto se vieron envueltos en fuego. En el lugar mueren calcinados los 2 hombres que viajaban en esta camioneta.
Por su parte, el conductor de la unidad de carga fue llevado de inmediato a un hospital, es reportado grave. La vía fue cerrada al menos 5 horas, Pepe, así que bueno, durante esta mañana hemos tenido problemas y así ha sido las últimas semanas con el transporte de carga y prácticamente se ha vuelto el dueño de nuestras carreteras. Pues muchas gracias, Ray, gracias por la información. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y vamos a Tijuana con Rocío Galván. Hubo una balacera en la garita de San Isidro. Hay un detenido, Rocío. Para ti, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Te informo exactamente poco después de las 9:30 de la noche del domingo. Los usuarios de la línea internacional de San Isidro... ¿Hay problema con Rocío en la comunicación? Sí, se cortó la llamada. Es una balacera que se dio allá en Tijuana, en la garita de San Isidro, que divide justamente San Diego de la ciudad baja californiana. Esto ocasionó el cierre de este acceso fronterizo durante algunas horas. Nos está reportando Rocío Galván. La policía de San Diego dice que no se registraron víctimas mortales ni heridos. Un oficial de aduanas y de protección fronteriza de Estados Unidos disparó contra un conductor que intentaba pasar por la garita de San Isidro. Eso lo dijo el teniente de homicidios de la policía de San Diego. El vehículo se estrelló contra la parte trasera de otro automóvil en uno de los carriles y luego trató de rodearlo. Sin embargo, el oficial accionó su arma en varias ocasiones para disuadir la acción. El conductor del auto, que pretendía ingresar a territorio estadounidense, fue puesto bajo custodia federal. Fue señalado por entrada ilegal y también por asalto. Parte de lo que Rocío Galván nos está complementando. Ya estamos enlazados contigo de nuevo, Rocío, adelante. Sí, te decía, Pepe, que esto ocurrió poco después de las 9:30 de la noche en la garita de San Isidro y bueno, ocasionó el cierre de las puertas de acceso a la línea Sentry durante aproximadamente una hora y media. Y bueno, pues era una hora de mucho tráfico. Hay ciertas, no ha habido un comunicado oficial de aduanas y protección fronteriza más que para decir que no hubo lesionados y lo que tú acabas de mencionar, que hay una persona detenida, porque en un principio, Pepe, se habló de otros vehículos involucrados e incluso ahí cerca del acceso a donde quedó el auto que intentó ingresar, hubo otro auto de marca Mercedes-Benz negro que también estaba sin conductor. Entonces esto se prestó a que se pensara que había varios vehículos involucrados e incluso también en un principio se manejó la versión de que eran un grupo de ilegales de origen ucraniano que habían querido ingresar pues en forma sorpresiva a lo que es la zona de aduanas y protección fronteriza. Déjame decirte que antes de entrar a las garitas, a lo que son las casetas, hay agentes de aduanas y protección fronteriza que te piden que muestres tu visa, porque ya ha habido varios intentos, Pepe, como tú sabes, te los he platicado en este espacio, de personas que han querido ingresar y que han pretendido sorprender a los agentes. Entonces hay una sobrevigilancia, una situación así, y bueno, pues estamos esperando que nos den más datos, aunque pueden tardarse todavía varias horas en dar más datos acerca de la persona detenida. Es lo que tenemos hasta el momento, Pepe. Muy completo, pendientes. Gracias, Rocío, que te vaya muy bien. Hasta luego, Pepe, gracias. Gracias, Rocío Galván, corresponsal allá en Tijuana, Baja California, muy cerca de donde fue este incidente. Joel Morales, de Grupo Milet, terror en el Estado de México. Ejecutaron a siete hombres en Amanalco de Becerra. ¿De qué se trata? Joel, muy buenas noches. Gracias por esta colaboración especial. Así es, Pepe, muy buenas noches. Fíjate que esta madrugada 7 hombres fueron asesinados a tiros de arma de fuego por sujetos desconocidos en la comunidad de San Lucas, esto perteneciente al municipio de Amanalco, Estado de México. Es al sur, para que la gente ubique un poquito más esta demarcación. Es un municipio que tiene colindancia con Valle de Bravo, está muy cerca prácticamente. El hecho ocurrió al final de un camino a 100 metros de la carretera Toluca-Manalco, donde se requirió los servicios de emergencia. 5 de las víctimas estaban junto al automóvil color rojo tipo Sentra Nissan con placas del Estado de México. Otro estaba dentro del vehículo
y uno más a unos metros del lugar, en un barranco, quien habría sido ejecutado cuando iba en una motocicleta. Las víctimas habrían sido rafagueadas supuestamente por R-15, toda vez que se encontró este tipo de casquillos cerca por parte de las autoridades del lugar. Policías municipales, estatales de la Fiscalía Mexiquense y de la Secretaría de Marina llegaron al sitio, donde peritos de la Fiscalía realizan las indagatorias pertinentes. Al parecer el motociclista fue acribillado cuando solo pasaba por el lugar, ubicado a unos 100 metros de la carretera Toluca-Manalco, en la entrada hacia el Rincón de Guadalupe. Es un lugar en donde básicamente es zona serrana, mucha arboleda, y no más de la noche y de la madrugada, pues básicamente si se apaga la luz no se ve absolutamente nada. Pues gracias, Joel, gracias por esta información de lo que ocurrió allá en Amanalco de Becerra, en el Estado de México, muy cerca de Valle de Bravo. Gracias y hasta la próxima. Estamos pendientes, Pepe. Hasta luego, gracias, Joel Morales. Vamos a una pausa breve, volvemos enseguida. Alfredo Domínguez Muro quiere comentarnos lo ocurrido ayer en Abu Dhabi. En Dubái, discúlpeme, en Dubái, cierre del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la temporada 2021, la más apasionante que se haya vivido tal vez en unos 10, 15, 20 años, pero con un final que no se ha vivido antes, un final que decidió todo el campeonato en la última vuelta, a favor de el piloto titular de la escudería Red Bull, donde está Checo Pérez, el mexicano Checo Pérez, Max Verstappen, campeón, pero de película, ni en un guión de película sale mejor el suspenso. Hablaremos de esto con usted si nos acompaña después de una pausa muy breve. Voces. Tenemos la comunicación en este momento con mi compañera Maru Rojas. Hugo López-Gatell, el zar anti-COVID del gobierno de la 4T, hoy tenía comparecencia con los señores legisladores y bueno, pues se puso muy bronca la cosa. No aguantó las críticas y canceló la comparecencia. Maru, tú tienes la crónica. Muy buenas noches. 2 horas estuvo López-Gatell en el Palacio Legislativo de San Lázaro y habló apenas 20 minutos en una reunión que llaman, no es comparecencia, una reunión de trabajo en la Junta de Coordinación Política, pero que ha sido fructífera, como lo fue con el fiscal general de la República, ahora con el subsecretario de Salud. Planeaban todos los coordinadores parlamentarios exigirle rendición de cuentas porque no hay medicamentos, porque no hay millones de mexicanos sin vacunas. Bueno, pues apenas el primero de la oposición tomaba la palabra, me refiero al coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Enrique Cházzaro, y López-Gatell, que ya había instalado una cámara para grabar de su equipo de comunicación social, no permitió que una de las diputadas del PRD sí grabara con su celular. Y además también dijo el tono en que le estaban hablando le molestó. Así lo dijo el coordinador de los perredistas, Luis Enrique Cházzaro. Los cuestionamientos, las críticas, pues no son de los partidos de oposición, es de lo que la gente hoy está sensiblemente preguntándose en la calle. Así inicié mi intervención, le preguntaré lo que he escuchado en la calle, que le preguntaría si cualquier ciudadano a quien se le ha muerto un familiar, como a tantos amigos míos, tuviera la oportunidad de estar frente a usted y cuestionarlo. Pero pues parece que a estos funcionarios se les olvida, primero, que somos parte de un poder autónomo, que es el legislativo, y segundo, que vienen aquí a trabajar como funcionarios públicos. Y bueno, se acordó por parte de todos los grupos parlamentarios que tendrá que ser citado ahora sí a comparecer ante el Pleno y ahora sí a rendir cuentas y ahora sí en una reunión que sea pública. Pepe, los panistas que no pudieron tener ni siquiera voz, un diálogo con el subsecretario de Salud, fueron enfáticos. Es grave lo que está sucediendo en México, más de 60 millones de vacunas que no han sido administradas contra el COVID y que hay millones de mexicanos sin una sola dosis. Así lo dijo el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN. Hay 63 millones de vacunas aplicadas en ningún lado, es decir, están en el almacén o en algún otro lado. En la última semana de diciembre, en promedio se aplicaron
300,000 dosis diarias. Si consideramos solamente un día que vacunaron 780,000, serían 380,000 dosis diarias. Solo para aplicar las vacunas que están en almacén, tardaríamos 6 meses en aplicarlas. El lanzado de la ONU es muy claro, de la Organización Mundial de Salud es muy claro, vacunar rápido y vacunar bien. Y nuestro exhorto era para que el Consejo de Seguridad General, ahora sin tanta tardanza como lo había hecho, pudiera determinar nuevas rutas. Y las propuestas que habíamos puesto ante este evidentemente mal manejo de la pandemia eran 10. Una de esas propuestas, Pepe, era que precisamente el Consejo de Salud de nuestro país debe ser presidido por una persona ajena al secretario y al doctor López-Gatell. El doctor López-Gatell ya puso en sus redes sociales un tuit bastante irónico, agradece la hospitalidad de los diputados federales. Pepe. Pues sí, la agradece, pero no aguantó la crítica. Dicen los que fueron desairados por el SAR anticovid que él no resiste las críticas, que López-Gatell no resiste crítica alguna a su pésimo manejo del tema de la pandemia por COVID-19. Eso lo dijo Espinosa Cházaro, y que por eso se fue, que no era porque lo estaba grabando la diputada, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, que no aguantó las críticas. Y aunque López-Gatell haya contestado, pues no ganaría precisamente un concurso de simpatía a López-Gatell. Ya veremos cómo le va en una comparecencia más en forma. Que te vaya muy bien, Maru Rojas, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias, buenas noches. Está el doctor José Antonio Crespo, analista político, en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. José Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo la ves? Que Gatell, pues, se enojó. No la toma por el lado amable, sino al contrario, se defiende, se siente atacado, hace berrinche y deja a los diputados ahí colgados. Fíjate, Pepe, que yo no sé qué sea peor, que si se hubiera salido por el hecho de que alguien lo estaba grabando, cuando previamente se supone que había un acuerdo de que sería privado el asunto. Yo de todas maneras estoy en favor de que todo ese tipo de asuntos del Congreso, reuniones, etcétera, pues, sean públicas, que lo podamos ver, que lo podamos oír. Para eso está el canal del Congreso y demás. Pero en fin, se supone que había habido un acuerdo con los morenistas, pero no con los otros de la oposición, de que iba a ser privado. Y de pronto entonces sale lo de la grabación de la diputada del PRD, ahí se empieza a discutir y demás, pero que salga López-Gatell con que es que no soporto la crítica, o que lo digan así sus defensores, pues sale peor, porque un político, un funcionario, pues tiene que enfrentar la crítica de la oposición, por supuesto, con argumentos. Recién vimos cómo enfrentó, no a un grupo pequeño, sino a toda la asamblea, Lorenzo Córdoba, y lo hizo pues, muy bien, muy dignamente, lo hizo con respeto, con argumentos, quedó muy bien, hizo quedar más bien muy mal a los legisladores de Morena, pero que el que digas, no, yo me voy de aquí porque no aguanto la crítica, bueno, pues si te insultan y eso, pues tú puedes decir, oigan, no me insulten, pero si la crítica tiene algún fundamento o algún argumento, pues tú le respondes también con argumentos, no, perdón, si está equivocado, señor diputado, tiene una información distinta, yo le voy a hacer llegar la información adecuada, qué sé yo, pero si te hablan duro, como se hablan pues en el Congreso, entre ellos y con los funcionarios, pues tienes que aguantar y tienes que responder. No necesariamente tienes que mostrar el gran respeto y la cordura que mostró Lorenzo Córdoba. Pues algunos se enojan, algunos no aguantan, pero poner eso como pretexto para terminar la reunión y salirse, habla muy mal de él. Habla peor que si dijeran es que no se aceptaron o no se cumplieron ciertos acuerdos. Se pasa para dentro de un año eso, ¿y qué va a pasar? Pues va a haber críticas también. O sea, gente del PAN, gente del PRD le va a decir, señor subsecretario, usted ha manejado muy mal la pandemia. Usted nos ha dicho tales cosas de las vacunas que resultaron no ser ciertas. En fin, todo lo que tengan que decirle, y eso le va a molestar, por supuesto, porque le están cuestionando su gran capacidad y que se va a volver a salir, ¿o qué? Es decir, es absurdo lo que pasó hoy. Absurdo completamente. ¿Tú crees que López-Gatell termine su encomienda presidencial
como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, merece terminar o merece, o no merece? Yo pienso que no lo merece, pero eso podría ser algo independiente a lo que piense López Obrador, que es quien decide. Eso también la pregunta sería la que hiciste primero. ¿Se va a quedar o no se va a quedar? Al margen de lo que nosotros pensemos. Yo tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que en algún momento, dado que eso sigue complicando, López Obrador lo va a despedir. Le va a atribuir algunos errores, algún mal manejo más adelante, y yo tengo la impresión de que él no va a terminar el sexenio como subsecretario, mucho menos que lo asciendan a secretario, como algunos sugerían. Yo creo que ahí sigue manejando pues como puede la pandemia, ahí sigue como cobertura de López Obrador, pero sí creo que en algún momento su mal desempeño y sus reacciones como esta, como la de hoy en la tarde, pues van a provocar que López Obrador a final de cuentas le pida su renuncia. A lo mejor con amabilidad, no sé, a lo mejor reconociéndole cosas, pero no creo que lo vaya a dejar hasta el final, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre, es un gusto escucharte. Con mucho gusto, Pepe, nos vemos. Claro, nos vemos. Gracias, José Antonio Crespo. Por supuesto, comentarista de este espacio de noticias. Una pausa muy breve. ¿Usted qué piensa? ¿Qué cantante, qué artista de la música ranchera, la música vernácula mexicana, llega a los niveles o ha llegado a los niveles de Vicente Fernández? Pues tal vez Javier Solís, ¿no? Jorge Negrete, bueno, por supuesto. Pero estamos hablando de hace cuántos años. Pedro Infante, contemporáneo de Jorge Negrete. Y se queda uno pensando, ¿quién más? Rafael Cardona, que ha corrido mucho camino con y sin aceite, seguramente podría ayudarnos a explicar la trascendencia, el tamaño, el vigor de este ídolo de la canción ranchera que finalmente falleció después de cuatro largos meses de agonía, después de que tuvo un problema de un golpe que se dio y fue internado en un hospital, la Clínica Country, allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Rafael? Bien vale la pena el cristalazo, bien merece Vicente Fernández un cristalazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti y saludarlos a todos. Pues mira, Pepe, yo creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de llegar a la condición idolátrica a la que han llegado muy pocos. Vicente Fernández obviamente es uno de ellos. Yo no sé si será el último ídolo de la canción mexicana, pero lo que sí sé es que es el último hijo del pueblo que triunfa. ¿Y por qué digo esto de hijo del pueblo? Porque Vicente Fernández, así como algunos otros que después podríamos comentar, tienen como elemento constitutivo de su gloria el origen. Un origen que quedó atrás en lo social, pero al cual él jamás, o ellos, estos héroes populares, nunca traicionaron. Saberse entraña y expresión del pueblo. Y en ese sentido, uno puede comprender cuáles son estas características sin las cuales no hay idolatría. Una es la pobreza. La otra es remontar esa pobreza a base de un esfuerzo generoso. Superar la pobreza, salir de ella, pero no comportarse de manera diferente de como se era cuando no se tenía la opulencia, el dinero, la riqueza, el rancho, las inversiones, los automóviles, el lujo. Todo accesorio se le perdona al ídolo, porque el ídolo todo lo merece, y todo lo merece porque el ídolo hace lo que hace pensando en mí, en esa parte que yo soy del pueblo, y en esa parte de pueblo que establece una comunicación directa con ese gran personaje. El personaje lo construye el pueblo,
pero lo construye para el pueblo. Es la construcción que se alimenta después del ejemplo y del gozo de ver al héroe. Es una vez más el mito del héroe sin el cual ningún grupo humano puede vivir. En el caso de Vicente Fernández, tú mencionabas a Javier Solís. Mira, yo me atrevo a decir que si Javier Solís no se hubiera muerto, digamos, de una manera prematura, a Vicente Fernández le habría tomado mucho más tiempo lograr lo que logró y quizás lo habría logrado en dimensiones un poco menores. Y esto lo digo porque Vicente Fernández había sido varias veces, no rechazado, pero sí aplazado en las disqueras. Yo recuerdo la historia de Gilberto Parra, que era uno de los productores de Columbia, que no tenía interés en las interpretaciones de Vicente. Y Vicente iba y hacía antesalas y pedía oportunidades y solamente las obtuvo hasta la muerte de Javier Solís. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de Vicente Fernández, y es que a pesar de su cercanía con los poderes políticos de este país, de cualquier condición de partido, ya fueran los panistas o ya fuera la gente del PRI, nunca logró que le abrieran las puertas del Palacio de Bellas Artes. Tenía unas enormes ganas de cantar en Bellas Artes. Él lo consideraba como el paso necesario para su consagración definitiva, sin darse cuenta de que a él ya lo habían consagrado los palenques y ya lo había consagrado esta asiduidad y esta capacidad y esta resistencia de probarse con una voz privilegiada y potentísima que, bueno, la tuvo casi hasta los últimos días de su vida, probar que él resistía más recibiendo el homenaje del aplauso y que se podía cansar primero la gente de aplaudirle, nótese, de aplaudirle, no de escucharle, de aplaudirle, y mientras ellos lo alimentaran con aplausos, él les devolvería con el espiritual alimento de sus canciones. Yo creo que Vicente Fernández logró más cosas que Pedro Infante, pero nadie se las va a reconocer a ese nivel. Creo que ganó más dinero que Jorge Negrete, que el propio Infante. Creo que ha sido el artista popular que más riqueza ha podido acumular. Creo que, no sé, supongo que su fortuna es mayor que la de Luis Miguel, a pesar de la diferencia de géneros y del público al cual podía llegar. Pero realmente sí creo que Vicente Fernández, yo no sé si es el último gran cantante de ranchero de nuestro país. Lo que sí sé es que por hoy es el último triunfo de un hijo del pueblo. Muchas gracias, Rafael Cardona, como siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Pues sí, no pasa, un significado muy profundo el de Vicente Fernández, por todo lo que acaba de decir Rafael y lo que hemos venido comentando con usted. Y lo que dice usted, lo que dice la gente, lo que se expresa a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en fin, esto es inocultable. Enorme el tamaño de Vicente Fernández. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hay alarma en Kentucky, en Estados Unidos, por el paso de los tornados. El presidente Joe Biden ha dicho que este es un momento de verdadera emergencia. A medida que transcurren las horas vamos conociendo más detalles de una tragedia que afecta a 6 estados a través de 30 tornados que han ido causando destrucción a su paso, los más severos aquí en Kentucky, donde por ejemplo en la ciudad de Mayfield, de unos 10.000 habitantes, ha visto como gran parte de su población perdía sus casas, reducidas a escombros. Esa es una imagen que impacta muchísimo en el centro de una ciudad que también ahora mismo está trabajando en el rescate de personas, por ejemplo en una fábrica de velas que tiene 100 trabajadores
trabajadores y no se ha podido identificar las personas que han podido quedar sepultadas entre los escombros, también en una fábrica de Amazon en la región. Es un momento complicado, lo reconocía el propio gobernador con lágrimas en los ojos, y es que la lista de fallecidos va incrementándose, pero es momento de salvar vidas y de dar soluciones a una población que no había visto nada similar en su historia. Es verdadero problema que se ha suscitado la destrucción allá en Kentucky. Y bueno, ¿cómo va a estar el clima? El ingeniero Alberto Hernández Unzón explica las razones de todo esto con mucha precisión. Meteorólogo de Grupo Fórmula. Alberto Hernández Unzón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. La circulación de alta presión seguirá generando tiempo estable, seco, con aumento de temperatura en gran parte del territorio nacional, temperaturas por arriba del promedio climatológico para ser un mes de diciembre, por arriba de 30 grados centígrados en el Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en la península de Yucatán, también en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Morelos, y temperaturas por debajo de 0 grados centígrados en zonas altas de Chihuahua, Durango, Sonora, Baja California y en el Estado de México. El aviso de muy fuertes vientos en la ventosa de Tehuantepec por arriba de 70 kilómetros por hora, y la probabilidad de chubascos y lloviznas en el sur de Veracruz, península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y el norte de Baja California. Para Tlajomulco, en Jalisco, temperatura máxima de 27 a 28 grados centígrados, y para la Ciudad de México de 23 grados centígrados. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, ya casi prácticamente noches, Alberto. Muchas gracias por la información. Tenemos el contacto ya con Ray Elizalde de Fórmula Nuevo León. Él tiene información de lo que ha ocurrido al incendiarse una fábrica, esto en Santa Catarina. Fueron desalojados más de 140 trabajadores. También nos va a informar del choque de un tráiler que deja como saldo 2 muertos y el cierre de autopista. Vamos directamente a la autopista que va de Monclova a Monterrey. Vamos contigo, Ray Elizalde. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Informarte de estos incidentes que se registran. El primero de ellos es en Santa Catarina, como tú lo indicas, una empresa, una bodega donde se almacenaba plástico, madera, carbón, incluso varios tanques de gas natural. Se incendió poco antes del mediodía de este lunes. Causó el despliegue de 90 elementos de bomberos y protección civil de distintas corporaciones que se agregaron a estos trabajos. Es una empresa de nombre Tamcas, donde afortunadamente te aseguro, que no hay personas lesionadas, tampoco hay víctimas mortales, afortunadamente. Según lo que nos indican hasta el momento los cuerpos de auxilio, Pepe, van el 60% de los labores para sofocar en su totalidad el fuego. Así que bueno, continúa el ataque contra el fuego, donde lamentablemente ya colapsó al menos una bodega, donde era el sustento de al menos una veintena de personas. Sí, estamos viendo las imágenes que nos has enviado a través de Telefórmula. Sí causó bastante destrozo el desplome de esta área a la que tú te refieres en este momento, y se informaba el desalojo de más de un centenar de trabajadores, 140, 150. ¿Qué pasó en la carretera que va de Monclova a Monterrey, a la altura del municipio del Carmen? Hubo un choque de un tráiler. Así es, Pepe, de nueva cuenta los problemas con el transporte de carga. En esta ocasión ocurre, como tú me indicas, en el kilómetro 15 de la carretera Monclova, ahí a la altura del municipio del Carmen, esto al norte del estado, y es que una dormitada en esta ocasión por 2 tripulantes de una camioneta tipo Sequitas y la invasión de carril de un trailero ocasionó la muerte de estos 2 tripulantes. Te comento, los 2 vehículos luego del impacto se vieron envueltos en fuego. En el lugar mueren calcinados los 2 hombres que viajaban en esta camioneta. Por su parte, el conductor de la unidad de carga fue llevado de inmediato a un hospital, es reportado grave. La vía fue cerrada al menos 5 horas, Pepe, así que bueno, durante esta mañana hemos tenido problemas, y así ha sido las últimas semanas con el transporte de carga, que prácticamente se ha vuelto el dueño de nuestras carreteras. Pues muchas gracias, Ray. Gracias por la información. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y vamos a Tijuana con Rocío Galván. Hubo una balacera en la garita de San Isidro. Hay un detenido, Rocío. Para ti, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Te informo exactamente poco después de las 9:30 de la noche del domingo. Los usuarios de la línea internacional de San Isidro... ¿Hay problema con Rocío en la comunicación?
Sí, se cortó la llamada. Es una balacera que se dio allá en Tijuana, en la garita de San Isidro, que divide justamente San Diego de la ciudad baja californiana. Esto ocasionó el cierre de este acceso fronterizo durante algunas horas. Nos está reportando Rocío Galván. La policía de San Diego dice que no se registraron víctimas mortales ni heridos. Un oficial de aduanas y de protección fronteriza de Estados Unidos disparó contra un conductor que intentaba pasar por la garita de San Isidro. Eso lo dijo el teniente de homicidios de la policía de San Diego. El vehículo se estrelló contra la parte trasera de otro automóvil en uno de los carriles y luego trató de rodearlo. Sin embargo, el oficial accionó su arma en varias ocasiones para disuadir la acción. El conductor del auto, que pretendía ingresar a territorio estadounidense, fue puesto bajo custodia federal. Fue señalado por entrada ilegal y también por asalto. Parte de lo que Rocío Galván nos está complementando. Ya estamos enlazados contigo de nuevo, Rocío, adelante. Sí, te decía, Pepe, que esto ocurrió poco después de las 9:30 de la noche en la garita de San Isidro y bueno, ocasionó el cierre de las puertas de acceso a la línea Sentry durante aproximadamente una hora y media. Y bueno, pues era una hora de mucho tráfico. Hay ciertas, no ha habido un comunicado oficial de aduanas y protección fronteriza más que para decir que no hubo lesionados y lo que tú acabas de mencionar, que hay una persona detenida, porque en un principio, Pepe, se habló de otros vehículos involucrados e incluso ahí cerca del acceso a donde quedó el auto que intentó ingresar, hubo otro auto de marca Mercedes-Benz negro que también estaba sin conductor. Entonces esto se prestó a que se pensara que había varios vehículos involucrados e incluso también en un principio se manejó la versión de que eran un grupo de ilegales de origen ucraniano que habían querido ingresar pues en forma sorpresiva a lo que es la zona de aduanas y protección fronteriza. Déjame decirte que antes de entrar a las garitas, a lo que son las casetas, hay agentes de aduanas y protección fronteriza que te piden que muestres tu visa, porque ya ha habido varios intentos, Pepe, como tú sabes, te los he platicado en este espacio, de personas que han querido ingresar y que han pretendido sorprender a los agentes. Entonces hay una sobrevigilancia, una situación así, y bueno, pues estamos esperando que nos den más datos, aunque pueden tardarse todavía varias horas en dar más datos acerca de la persona detenida. Es lo que tenemos hasta el momento, Pepe. Muy completo, pendientes. Gracias, Rocío, que te vaya muy bien. Hasta luego, Pepe, gracias. Gracias, Rocío Galván, corresponsal allá en Tijuana, Baja California, muy cerca de donde fue este incidente. Joel Morales, de Grupo Milet, terror en el Estado de México. Ejecutaron a siete hombres en Amanalco de Becerra. ¿De qué se trata? Joel, muy buenas noches. Gracias por esta colaboración especial. Así es, Pepe, muy buenas noches. Fíjate que esta madrugada 7 hombres fueron asesinados a tiros de arma de fuego por sujetos desconocidos en la comunidad de San Lucas, esto perteneciente al municipio de Amanalco, Estado de México. Es al sur, para que la gente ubique un poquito más esta demarcación. Es un municipio que tiene colindancia con Valle de Bravo, está muy cerca prácticamente. El hecho ocurrió al final de un camino a 100 metros de la carretera Toluca-Manalco, donde se requirió los servicios de emergencia. 5 de las víctimas estaban junto al automóvil color rojo tipo Sentra Nissan con placas del Estado de México. Otro estaba dentro del vehículo y uno más a unos metros del lugar en un barranco, quien habría sido ejecutado cuando iba en una motocicleta. Las víctimas habrían sido rafagueadas supuestamente por R-15, toda vez que se encontró este tipo de casquillos cerca por parte de las autoridades del lugar. Policías municipales, estatales, de la Fiscalía Mexiquense y de la Secretaría de Marina llegaron al sitio, donde peritos de la Fiscalía realizan las indagatorias pertinentes. Al parecer el motociclista fue acribillado cuando solo pasaba por el lugar, ubicado a unos 100 metros de la carretera Toluca-Manalco, en la entrada hacia el Rincón de Guadalupe. Es un lugar en donde básicamente es zona
serrana, mucha arboleda y en horas de la noche y de la madrugada, pues básicamente si se apaga la luz no se ve absolutamente nada. Pues gracias, Joel, gracias por esta información de lo que ocurrió allá en Amanalco de Becerra, en el Estado de México, muy cerca de Valle de Bravo. Gracias y hasta la próxima. Estamos pendientes, Pepe. Hasta luego, gracias, Joel Morales. Vamos a una pausa breve, volvemos enseguida. Alfredo Domínguez Muro quiere comentarnos lo ocurrido ayer en Abu Dhabi. En Dubái, discúlpeme, en Dubái, cierre del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la temporada 2021, la más apasionante que se haya vivido tal vez en unos 10, 15, 20 años, pero con un final que no se ha vivido antes, un final que decidió todo el campeonato en la última vuelta, a favor de el piloto titular de la escudería Red Bull, donde está Checo Pérez, el mexicano Checo Pérez, Max Verstappen, campeón, pero de película, ni en un guión de película sale mejor el suspenso. Hablaremos de esto con usted si nos acompaña después de una pausa muy breve. Tenemos la comunicación en este momento con mi compañera Maru Rojas. Hugo López-Gatell, el zar anticovid del gobierno de la 4T, hoy tenía comparecencia con los señores legisladores. Y bueno, pues se puso muy bronca la cosa. No aguantó las críticas y canceló la comparecencia. Maru, tú tienes la crónica. Muy buenas noches. 2 horas estuvo López-Gatell en el Palacio Legislativo de San Lázaro y habló apenas 20 minutos en una reunión que llaman, no es comparecencia, una reunión de trabajo en la Junta de Coordinación Política, pero que ha sido fructífera, como lo fue con el fiscal general de la República, ahora con el subsecretario de Salud. Planeaban todos los coordinadores parlamentarios exigirle rendición de cuentas porque no hay medicamentos, porque no hay millones de mexicanos sin vacunas. Bueno, pues apenas el primero de la oposición tomaba la palabra, me refiero al coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Enrique Cházaro, y López-Gatell, que ya había instalado una cámara para grabar de su equipo de comunicación social, no permitió que una de las diputadas del PRD sí grabara con su celular. Y además también dijo el tono en que le estaban hablando le molestó. Así lo dijo el coordinador de los perredistas, Luis Enrique Cházaro. Los cuestionamientos, las críticas, pues, no son de los partidos de oposición, es de lo que la gente hoy está sensiblemente preguntándose en la calle. Así inicié mi intervención, le preguntaré lo que he escuchado en la calle, que le preguntaría si cualquier ciudadano a quien se le ha muerto un familiar, como a tantos amigos míos, tuviera la oportunidad de estar frente a usted y cuestionarlo. Pero pues parece que a estos funcionarios se les olvida, primero, que somos parte de un poder autónomo, que es el legislativo, y segundo, que vienen aquí a trabajar como funcionarios públicos. Y bueno, se acordó por parte de todos los grupos parlamentarios que tendrá que ser citado ahora sí a comparecer ante el Pleno y ahora sí a rendir cuentas y ahora sí en una reunión que sea pública. Pepe, los panistas que no pudieron tener ni siquiera voz, un diálogo con el subsecretario de Salud, fueron enfáticos. Es grave lo que está sucediendo en México, más de 60 millones de vacunas que no han sido administradas contra el COVID y que hay millones de mexicanos sin una sola dosis. Así lo dijo el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN. Hay 63 millones de vacunas aplicadas en ningún lado, es decir, están en el almacén o en algún otro lado. En la última semana de diciembre, en promedio se aplicaron 300,000 dosis diarias. Si consideramos solamente un día que vacunaron 780,000, serían 380,000 dosis diarias. Solo para aplicar las vacunas que están en almacén, tardaríamos 6 meses en aplicarlas. El lanzado de la ONU es muy claro, de la Organización Mundial de Salud es muy claro, vacunar rápido y vacunar bien. Y nuestro exhorto era para que el Consejo de Seguridad General, ahora sin tanta tardanza como lo había hecho, pudiera determinar nuevas rutas. Y las propuestas que habíamos puesto ante este evidentemente mal manejo de la pandemia eran 10.
Una de esas propuestas, Pepe, era que precisamente el Consejo de Salud de nuestro país debe ser presidido por una persona ajena al secretario y al doctor López-Gatell. El doctor López-Gatell ya puso en sus redes sociales un tuit bastante irónico, agradece la hospitalidad de los diputados federales. Pepe. Pues sí, la agradece, pero no aguantó la crítica. Dicen los que fueron desairados por el SAR anticovid que él no resiste las críticas, que López-Gatell no resiste crítica alguna a su pésimo manejo del tema de la pandemia por COVID-19. Eso lo dijo Espinosa Cházaro, y que por eso se fue, que no era porque lo estaba grabando la diputada, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, que no aguantó las críticas. Y aunque López-Gatell haya contestado, pues no ganaría precisamente un concurso de simpatía a López-Gatell. Ya veremos cómo le va en una comparecencia más en forma. Que te vaya muy bien, Maru Rojas, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias, buenas noches. Está el doctor José Antonio Crespo, analista político, en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. José Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo la ves? Que Gatell, pues, se enojó. No la toma por el lado amable, sino al contrario, se defiende, se siente atacado, hace berrinche y deja a los diputados ahí colgados. Fíjate, Pepe, que yo no sé qué sea peor, que si se hubiera salido por el hecho de que alguien lo estaba grabando, cuando previamente se supone que había un acuerdo de que sería privado el asunto. Yo de todas maneras estoy en favor de que todo ese tipo de asuntos del Congreso, reuniones, etcétera, sean públicas, que lo podamos ver, que lo podamos oír. Para eso está el canal del Congreso y demás. Pero en fin, se supone que había habido un acuerdo con los morenistas, pero no con los otros de la oposición, de que iba a ser privado. Y de pronto entonces sale lo de la grabación de la diputada del PRD, ahí se empieza a discutir y demás, pero que salga López-Gatell con que es que no soporto la crítica, o que lo digan así sus defensores, pues sale peor, porque un político, un funcionario, pues tiene que enfrentar la crítica de la oposición, por supuesto, con argumentos. Recién vimos cómo enfrentó, no a un grupo pequeño, sino a toda la asamblea, Lorenzo Córdoba, y lo hizo pues, muy bien, muy dignamente, lo hizo con respeto, con argumentos, quedó muy bien, hizo quedar más bien muy mal a los legisladores de Morena, pero que el que digas, no, yo me voy de aquí porque no aguanto una crítica, bueno, pues si te insultan y eso, pues tú puedes decir, oigan, no me insulten, pero si la crítica tiene algún fundamento o algún argumento, pues tú le respondes también con argumentos, no, perdón, si está equivocado, señor diputado, tiene una información distinta, yo le voy a hacer llegar la información adecuada, qué sé yo, pero si te hablan duro, como se hablan pues en el Congreso, entre ellos y con los funcionarios, pues tienes que aguantar y tienes que responder. No necesariamente tienes que mostrar el gran respeto y la cordura que mostró Lorenzo Córdoba. Pues algunos se enojan, algunos no aguantan, pero poner eso como pretexto para terminar la reunión y salirse, habla muy mal de él. Habla peor que si dijeran es que no se aceptaron o no se cumplieron ciertos acuerdos. Se pasa para dentro de un año eso, ¿y qué va a pasar? Pues va a haber críticas también. O sea, gente del PAN, gente del PRD le va a decir, señor subsecretario, usted ha manejado muy mal la pandemia. Usted nos ha dicho tales cosas de las vacunas que resultaron no ser ciertas. En fin, todo lo que tengan que decirle, y eso le va a molestar, por supuesto, porque le están cuestionando su gran capacidad y que se va a volver a salir, ¿o qué? Es absurdo lo que pasó hoy. Absurdo completamente. ¿Tú crees que López-Gatell termine su encomienda presidencial como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud? ¿Merece terminar o merece, o no merece? Yo pienso que no lo merece, pero eso podría ser algo independiente a lo que piense López Obrador, que es quien decide. Eso también la pregunta sería la que hiciste primero. ¿Se va a quedar o no se va a quedar? Al margen de lo que nosotros pensemos. Yo tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que en algún momento, dado que eso sigue complicando, López Obrador lo va a despedir. Le va a atribuir pues, algunos errores, algún mal manejo más adelante, y yo tengo la impresión de que él no va a terminar.
el sexenio como subsecretario, mucho menos que lo asciendan a secretario, como algunos sugerían. Yo creo que ahí sigue manejando pues como puede la pandemia, ahí sigue como cobertura de López Obrador, pero sí creo que en algún momento su mal desempeño y sus reacciones como esta, como la de hoy en la tarde, pues van a provocar que López Obrador a final de cuentas le pida su renuncia. A lo mejor con amabilidad, no sé, a lo mejor reconociéndole cosas, pero no creo que lo vaya a dejar hasta el final, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre, es un gusto escucharte. Con mucho gusto, Pepe, nos vemos. Claro, nos vemos. Gracias, José Antonio Crespo. Por supuesto, comentarista de este espacio de noticias. Una pausa muy breve. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.